estábamos viendo uniones entre tablas. En ese caso estábamos viendo el inner join, que vimos que se pueden unir varias tablas. Entonces acá algo muy importante que tenemos que tener en cuenta también es lo siguiente, que hay distintos tipos de, de uniones que nosotros podemos tener. Y esas las que les quiero mostrar acá de forma gráfica, las que vamos a estudiar el día de hoy. Lo primero que nosotros vimos, jóvenes, es el inner join. En el caso del inner join, esto es en principio de conjuntos, cómo funciona. Si tenemos dos conjuntos, que cada conjunto lo podemos ver como una tabla, entonces de la tabla 1 y de la tabla 2 tomamos la parte común, por eso se obtiene solamente este pedazo que está en verde, y eso es lo que hace el inner join, obtenerme solo lo común de ambas tablas. Luego lo que vamos a ver, una de las cosas que vamos a ver el día de hoy es el left join y también right join. Y en ese caso, el left join siempre va a operar sobre conjuntos. ¿Cuál es la diferencia con el inner join? Vean que el left join me retorna todo lo común de ambos conjuntos y además me retorna todo lo que tengo en la tabla del lado izquierdo. Es decir, si acá en esta consulta, en la parte izquierda es la tabla A, entonces acá va a retornar todo lo que tengo en la tabla A más lo que tenemos en común entre ambas tablas. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que hace? Retornarme toda la tabla A. Eso es lo que hace. ¿Y qué pasa con la información de la tabla 2 o de la tabla B? Cuando no coincide, lo que hace es colocar valores nulos. Entonces vean, estos dos campos son de la tabla B y por esa razón, acá como no hay coincidencia, tiene valores nulos. Eso es lo que va a hacer el left join. Y el right join hace lo contrario al left join. Me obtiene o me muestra todo lo que corresponde a la tabla B o tabla del lado derecho. Y además todo lo común. Entonces pasa lo mismo. Todo aquello que no coincida o que no esté en la tabla izquierda, me lo coloca con valores nulos. Y el full join lo que hace es obtenerme todo lo que está en la tabla 1 más la tabla 2 y lo que tenemos en común también. Eso es lo que me retorna. Entonces, son elementos acá que nosotros podemos tener. Acá con el full join hay que tener un cuidado, jóvenes, que el full join no necesariamente todos los gestores lo van a poder ejecutar. Entonces, en algunos gestores sí se puede, en otros no, y lo que hay que hacer es simularlo. Vean que aquí está un ejemplo de cómo hacerlo en MySQL, y yo les voy a mostrar en ese caso como ese mismo ejemplo en MySQL, pero también en Oracle, para que ustedes vean que depende mucho a veces del gestor si tenemos disponible esa consulta o esa unión a través de Fulgent. Eso es uno de los elementos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, una vez que se ha visto esa parte teórica de cómo operan esos conjuntos sobre consultas, pues lo que resta es hacer una consulta. Entonces aquí, jóvenes, en este caso, yo les voy a plantear una consulta que vamos a realizar y la consulta es la siguiente, esta de acá. Vamos a obtener todas las direcciones aunque no estén asignadas a un cliente. Entonces, si yo reviso el diagrama, lo que yo tengo que hacer es verificar cuál va a ser mi tabla izquierda en ese caso, o qué voy a hacer, si voy a hacer un left o right join. Entonces aquí vamos a ver, lo vamos a hacer con un left join. Y en este caso yo tengo, vamos a ver, entre clientes, que sería esta tabla, y direcciones. Entonces, ¿qué sucede? Vean acá, me dice obtener todas las direcciones aunque no estén asignadas a un cliente. Prácticamente acá
yo les digo, o sea, cómo hacerlo, que se puede hacer con un left join o con un right join. Sí, sí se puede, solamente que tendríamos que cambiar ciertos elementos, pero de ambas maneras lo podríamos hacer. En ese caso lo vamos a hacer con un left join. Cuando hacemos eso, siempre tenemos que tener en cuenta cuál va a ser nuestra tabla izquierda y nuestra tabla derecha para utilizar el left join. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar a hacer toda la consulta necesaria. En ese caso, yo lo que quiero mostrar simplemente va a ser el ID de la dirección. Voy a mostrar además la dirección como tal en la descripción. Y también voy a mostrar el distrito. Luego, el ID del cliente. Ahora, acá es donde viene lo interesante. Tabla izquierda, tabla derecha. ¿Cuál va a ser mi tabla izquierda? Direcciones. Entonces aquí voy a colocar esa tabla como parte izquierda. Utilizo el left join. ¿Y cuál va a ser mi tabla derecha? La tabla clientes. Y acá siempre tenemos un operador on, o sea, una cláusula on donde verificamos cómo están unidos o cómo están relacionados los registros de ambas tablas. Es algo similar a lo que tenemos en el inner join anterior. Entonces, si nosotros ejecutamos esta consulta, vamos a ver acá, podría ser que tenga algo mal en cuanto a la escritura. Tiene un punto en vez de coma, ¿A dónde? al de address.address. Es correcto. Muchas gracias por la observación. Excelente. Vean, entonces ahí ejecutamos. Vamos a ver qué pasa. Y vean, este es un error. No he seleccionado en qué base de datos quiero trabajar. Entonces, cuando no seleccionamos, pasa eso. Ok, estamos. Listo. Ahora sí, ejecutamos esta consulta y vemos. Ven, según la teoría, vamos otra vez aquí. Left join, ¿qué hace? Left join me muestra todo lo de la tabla izquierda que coincide o no coincide con la tabla de la derecha. Y cuando no coinciden esos valores con la tabla de la derecha, en la tabla de la derecha me muestra valores nulos. Vean, en ese caso, ¿qué campos tengo yo de la tabla de la derecha? Customer. ¿Y cuál sería? Customer ID. Entonces ven, aquí tengo valores nulos. ¿Qué quiere decir esto? Interpretemos esta consulta. Esta consulta, así como se lo planteo en el enunciado, dice que esta dirección no está asignada a ningún cliente. Es decir, que tengo estas 4 direcciones que no pertenecen a ningún cliente en este momento. Entonces, ahí podemos hacer consultas de ese tipo utilizando el left join. Ahora, eso es left join. Y ahora podríamos hacer también un right join. ¿Y cuál sería el right join? Vamos a utilizar casi esta misma consulta, solamente que acá les voy a mostrar cuál sería la idea de utilizar el right join. Sería esta. Vamos a obtener todos los clientes aunque no tengan una dirección registrada. Y acá, jóvenes, vamos a prácticamente utilizar esta misma consulta. Lo que va a cambiar es algo muy sencillo o muy pequeño, por así decirlo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que analizar. ¿Qué quiero mostrar? Todos los clientes, aunque no tengan una dirección. Entonces, si yo lo quiero hacer con un right join, voy a cambiar acá la sintaxis y en lugar de escribir left, voy a escribir right join. Y lo que tengo que analizar acá es si las tablas que tengo en este momento están bien en el orden, porque en este caso con el right join yo estoy diciendo que la tabla de la derecha es customer y la tabla de la izquierda es address, entonces me va a retornar
todo lo que esté en la tabla customer, aunque no coincida con la tabla address. Y si ustedes se fijan, eso es lo que yo estoy pidiendo, obtener todos los clientes aunque no tengan una dirección registrada. Es válido. Entonces, simplemente era cambiarle el left por right join y verifiquemos. Vean, en ese caso me retorna esta información. Dice obtener todos los clientes aunque no tengan registrada una dirección. Ahora, aquí para efectos de ejemplo, por lo que tenemos en nuestros datos, todos los clientes tienen una dirección. Vean, no hay ninguno que tenga valores de address como null. Entonces vamos a hacer acá un pequeño cambio nosotros para que veamos que esto sí funciona. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. De la tabla clientes voy a actualizar el valor del address ID. Le voy a colocar un valor nulo. ¿Y qué voy a modificar? Digamos, para el cliente con ID 1, le voy a indicar que esa dirección va a ser nula. Entonces, ahí con esto, nosotros podríamos verificar esta consulta anterior. Entonces, veamos, ejecutamos y ven que ahora sí me obtiene ese cliente y la dirección valores nulos, porque me obtiene todo lo de la derecha, aunque no coincida con lo de la izquierda. Y eso es left y right join. De esa manera nosotros podríamos utilizar ambos. ¿Para qué podríamos utilizar ambos? Digamos, otro ejemplo podría ser obtener a todos los departamentos, aunque no tengan empleados asignados a ese departamento. O podríamos decir obtener a todos los empleados, aunque no estén asignados a un departamento en específico. Eso es un ejemplo sencillo de cómo utilizar left y right join. Vean que acá en la tip o truco, por así decirlo, es saber cuál es la tabla de la izquierda y cuál es la tabla de la derecha. Y en base a eso, saber si utilizar left o right. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y lo otro es que si ustedes se fijan aquí, si yo cambio esto, vean, y ahora hago el left join, pero de forma contraria, primero decir que la tabla de la izquierda es customer y luego esta es address, la tabla de la derecha. Que va a pasar acá es que en realidad con el left join estoy contestando esta misma pregunta. Entonces ven, se puede hacer de distintas maneras, tanto con el left como el right. ¿De qué importa? Importa el orden en el que yo coloco las tablas. Si utilizo el left join o right join, importa ese orden en el cual la coloco. Y al igual como estamos uniendo estas dos tablas, podríamos unir más tablas con el left join. ¿De qué manera? Igual que lo hicimos con el inner, colocando más left join y más cláusulas on, donde indicamos cómo están unidas esas dos tablas o por qué campo están relacionadas esas dos tablas. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Vamos a ver, Luis, sí puedo quedarme después de la clase para contestar las preguntas que tienen como grupo para el proyecto. No hay problema. ¿Alguien que tenga alguna otra consulta, jóvenes? Todo claro hasta el momento. Ok, entonces, ahora vamos con la otra parte. Vean, full join. Y el full join, la sintaxis, pues es como ustedes la ven acá en MySQL, hacer una mezcla de left y right join. Entonces aquí es donde les decía que vamos a ver un ejemplo MySQL y vamos a ver un ejemplo en Oracle para que ustedes vean que en realidad tenemos el mismo funcionamiento, pero tenemos que hacer cosas diferentes de acuerdo al gestor en el que estamos trabajando.
Entonces vean, ¿cuál es el sentido del full join? El full join prácticamente lo que hace es unir lo que tenemos en ambas tablas, tanto en la tabla izquierda como en la tabla derecha. Y acá vean que hay una situación. Nosotros podemos tener esta parte en común, puede hacer que, o mejor dicho, no es que pueda hacer, sino que va a estar repetida, es decir, como son registros que coincidentes, entonces están tanto en la tabla 2 como en la tabla 1. Entonces eso me puede generar registros duplicados. Bueno, entonces ¿cómo hacemos esto? Sencillo. Voy acá, aquí voy a colocar que esto sería full join. ¿Qué voy a hacer? Las consultas que ya hicimos, ustedes se fijan, tenemos que mezclar left join y right join. Entonces aquí voy a hacer algo. Voy a colocar la palabra unión. Unión lo que hace es, tal y como su palabra dice, unir los resultados de ambas consultas. Pero aquí hay consideraciones especiales. ¿Cuáles son esas consideraciones? Y lo vamos a ver ejecutando esta consulta. Primero, esta consulta me retorna 4 campos. El primer campo es un código numérico, el segundo es un texto, el tercero es un texto y el cuarto es un valor numérico. Entonces, cuando yo hago una unión, en esa unión, la segunda consulta, que sería esta de acá, debe de retornar la misma cantidad de campos. Y esos campos que retorna deben de estar en el mismo orden en cuanto al tipo de dato. Es decir, acá en esa consulta yo no podría tener lo siguiente. O sea, puede ser que nosotros lo veamos bien porque tenemos 4 campos. Sí, sí tenemos 4 campos, pero uno de los elementos teóricos que nosotros tenemos que conocer es que si en el gestor no nos permite realizarlo, entonces nosotros lo que tenemos es incompatibilidad de tipos de datos. Vean que acá en este caso, pues el gestor, vean, me está mostrando todo esto, pero nosotros tenemos que tener en cuenta esos elementos. Vean que acá ya cambió, o sea, aquí cambió. Lo que tenemos aquí con dirección me lo está mostrando acá. Entonces, ¿por qué razón tenemos que tener ese cuidado? Porque estamos teniendo información incorrecta, porque esto no es un address ID, esto es en realidad la descripción de la dirección. Entonces, ese es uno de los cuidados que tenemos que tener. Y otro de los cuidados es que en algún gestor, eso que yo acabo de hacer puede hacer que me lance error. ¿Por qué razón? Porque yo estoy colocando, vean que anteriormente lo que yo estaba haciendo es, acá arriba este tipo de dato es un entero y acá es un texto. Entonces estoy metiendo un texto en un entero y eso no es compatible. Entonces puede hacer que el gestor no controle eso. Para este caso, ven que MySQL no le importa eso. O sea, lo que importa es que tengamos la misma cantidad de campos. Entonces ahora ejecutemos bien esta consulta o seguir explicando. Entonces, ¿qué hace? Unión lo que hace es obtener estos registros de acá y a estos registros une lo que tenemos acá y lo muestra en una sola tabla. Ahora, si lo ejecutamos, vean, ahora sí me retorna, ven, todos los registros, igualmente antes lo hacía, solo que ahora, con la diferencia que todo lo muestra en el orden que debería ser, donde está el ID y donde está la dirección, donde está el distrito y customer. Y vean que además me muestra aquel registro del customer ID que no tiene una dirección asignada. Entonces ven que eso es la forma en la que trabaja la unión. Y vean algo interesante. Aquí tengo que me retornó 604 registros. Voy a agregar algo acá para que veamos. Ejecuto y vean que ahora me retorna 1202 registros. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es lo siguiente. Yo solo tengo unión me retorna todos los registros
de ambas tablas, pero solamente los registros que no son repetidos. O sea, toda la parte común solamente me retorna uno de ellos si están repetidos. Pero unión al, o sea, unir todos, me retorna todos los registros de la tabla 1, los registros de la tabla 2 y los registros que son comunes me los retorna todos aunque estén repetidos. Por esa razón, el unión al me retorna más registros. ¿Ven? Si yo lo ejecuto, me retorna 1202. Si yo le quito el al, va a retornar menos registros. ¿Ven? Ahora me retorna 604. Entonces, esa es la diferencia entre uno o el otro, la cantidad de registros que me retorna. ¿Preguntas con esa parte del full join aquí en MySQL? Ok, jóvenes, entonces ahora vamos a ver algo acá diferente y lo voy a cambiar. En ese caso, antes de seguir avanzando, y antes de que se me olvide también, porque esto es muy importante que lo conozcamos, y es lo siguiente. Si yo acá hago la consulta de la tabla Customer, donde el Customer ID sea igual que 1, nosotros vemos que el Address ID tiene un valor null, que fue lo que cambié acá, ¿verdad? Eso fue lo que yo hice. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero saber acá de los clientes quienes no tienen asignada dirección? Entonces yo lo que tendría que decir es, bueno, si no tienen asignada una dirección, significa que el código de dirección está vacío, está en nulo, no se conoce. Eso es lo que tengo que yo analizar. Pero acá, si yo utilizo el igual que null y nosotros ejecutamos esto, ven que no me retorna datos. No me retorna datos porque null es un valor. Recuerden en la teoría, null no es un valor, simplemente es algo que utiliza el gestor para decir que no es un valor conocido, que es desconocido, que no existe. Podemos interpretarlo de esa manera. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una consulta que involucre una comparación a través de un null, utilizamos isNull. Y con esto, bueno, no me lo está viendo por alguna razón MySQL, pero ya se lo voy a mostrar en Oracle y van a ver ustedes que sí funciona. Entonces, esos son los cuidados que tenemos que tener acá en cuenta. Hay que buscar algo, tal vez le cambiaron aquí la sintaxis, pero eso es lo que tendríamos que tener en cuenta, que por esa razón no me muestra esos resultados. Entonces vemos aquí una pequeña diferencia y ahora es lo que les quiero mostrar en Oracle. Y esas otras diferencias que nosotros podemos tener entre un gestor y otro. Déjenme que cargue acá esta parte. Ok, entonces veamos. De estas tablas que yo tengo, aquí digamos en la tabla, creo que acá era Departments, tenemos, vean, valores nulos para estos Location ID. Entonces veamos. Si yo ejecuto la consulta, ven acá ustedes que me retorna toda la información. A ver, en Departments era, perdón. Acá es Departments. Entonces ven que acá me retorna estos valores nulos. Entonces, ¿qué pasaría? Vemos, yo quiero hacer ese filtro. Ven que acá sí me funciona, solamente me retorna
aquellos dos registros o aquellos registros cuyo location ID es igual que null. Si yo coloco el igual acá, ven que la consulta funciona, se ejecuta, pero no me retorna datos. Entonces acá tenemos que tener ese cuidado. Y la siguiente consulta, si yo coloco esto, lo que va a hacer es retornarme aquellos departamentos cuyo location ID sí exista, sí esté asignado. Esta segunda consulta hace eso. Entonces hay que tener ese cuidado. Y ven que en MySQL, si yo ejecuto una, que es así con isNull, retorna nada, y con esto sí me los retorna, pero ven que me los retorna todos. Entonces son diferentes gestores, pertenecen a la misma empresa, pero tienen diferencias. Entonces vemos, y es lo que les decía en otras ocasiones, entre un gestor y otro pueden haber esas pequeñas diferencias, sí, son significativas. Y tenemos que tener en cuenta esos elementos que no estamos acá teniendo el resultado que nosotros esperamos. Bueno, acá también, jóvenes, creo que fue y gran error acá. El Customer ID aquí es Address ID, caso. Aquí está mal escrito. Ahorita me percato de eso, de ese error. Ven que sí funciona. Fue error de mi parte en los datos que yo estaba colocando. Entonces ven que sí, esto sí funciona. Entonces aquí corrijo el error que cometí de esta parte, que era Address ID, lo tenía con Customer, por eso no nos funcionaba. Entonces, pero ven que sí funciona. ¿Preguntas de esta parte antes de entrar al full join con Oracle? Claro. Ok, entonces, full join en Oracle. Y ustedes vieron que, o vamos a ver, antes de entrar al full join con Oracle, yo les voy a mostrar aquí a ustedes el teoría, el full join en MySQL. En teoría, si nosotros buscamos la teoría, debe ser así, la forma de ejecutar un full join. Y ven que si lo ejecuto, me lanza un error. Me dice que no se conoce el campo Address ID. Y si ustedes se fijan, esto sí funciona porque solo lo copié de la consulta de arriba. Entonces, acá no funciona. ¿Cómo funciona este full join? Funciona quitando esta cláusula on. Pero esta cláusula on, si yo la elimino, este full join funciona como un cross join o como un producto cartesiano. Entonces van a ver ustedes que me va a retornar, vean, 361.197 registros, que fue lo que vimos ayer con el full join. Entonces, con el cross join, perdón. Entonces ustedes se fijan que no me funciona como debería ser. Por eso, en base a esto, les dice que MySQL no soporta ese full join y hay que hacerlo de esta manera. Entonces, por eso quiero mostrarles a ustedes en otro gestor y que ustedes puedan ver que sí funciona. ¿Qué pasa? Si yo uno la tabla location, en este caso, ven ustedes que tengo todos estos registros, que serían 5. Y de la tabla departments, yo tengo todos estos, que serían 8. Pero ven que acá no tengo estos valores asignados para el ID de la ubicación. Si yo hago la unión, entonces aquí estos valores, como no coinciden o no existen, entonces lo que va a hacer es, recuerden, el full join me obtiene todo lo de la tabla 1, todo lo de la tabla 2, coincida o no coincida, y todo lo coincidente. Entonces acá, ¿cómo haríamos nosotros ese full join? Bueno, vamos a hacerlo de esta manera.
Y vamos a indicar lo siguiente. Y aquí vamos a indicar en la cláusula ON por qué campos están unidos ambas tablas. Sería por el ID de la ubicación. Y acá sería también por el ID de la ubicación. Si no me equivoqué en la escritura de los campos, pues esta consulta, vean que me retorna la información. Vean, hasta acá, hasta este punto es de la tabla de departamentos. Como acá son valores nulos en la ubicación, vean que los demás datos de la ubicación están en nulos. Todos estos, ¿ven? Todo esto lo tengo en nulo. Y todo lo demás, como sí coincide, me muestra cuál es la dirección, la ubicación, código postal, ciudad y todo eso. Entonces ven que acá en Oracle sí puedo hacer un uso de un full join como tal y según lo que la teoría nos dice. Y si yo quito todo esto, a ese on, ven que acá me dice que no funciona, o sea, que hace falta algo. Entonces ven que hay diferencias entre un gestor y otro. Y son cosas que tenemos siempre que tenerlas en cuenta. Cuando no nos funcione, primero verificar si somos nosotros que estamos escribiendo mal algo, porque a veces puede ser que nos equivocamos. Ya vieron ustedes que yo me equivoqué en la consulta anterior y era por eso que no nos estaba funcionando. Pero acá en este caso, vemos que la misma consulta en un gestor funciona de una manera y en otro funciona de otra manera o hay que hacer algún equivalente porque no lo soporta ese gestor. Entonces son situaciones muy particulares que podemos encontrarnos con uno o con otro gestor. Preguntas, jóvenes, hasta acá. Ok, algo más de uniones. Aquí, jóvenes, vamos a ver otro punto de uniones que sería lo siguiente. Cuando nosotros hacemos, y voy a copiar acá, vamos a ver, esta consulta de un inner join. Vamos a ver esta. Tengo esta consulta. Esta consulta, ¿qué hace? Une la tabla clientes con la tabla direcciones. Y en este inner join, nosotros recuerden que colocamos la cláusula on para decir por qué campos están relacionadas ambas tablas. Pero esta parte de aquí yo la pude haber omitido y utilizar otros elementos que evitan o reducen el código que yo puedo tener, en este caso, en mi gestor. ¿Cuál serían esos elementos diferentes? Bueno, voy a dejar esta consulta aquí como tal para que tengamos la forma de compararla. Y los cambios que voy a hacer acá van a ser los siguientes. Después de la segunda tabla que estoy uniendo, voy a utilizar la cláusula using. Y dentro de la cláusula using, yo voy a colocar por qué campo se relacionan ambas tablas. En este caso hay que tener el cuidado que este campo address ID se tiene que llamar igual en ambas tablas. Porque si no se llama igual, entonces no lo va a encontrar. Entonces aquí en este caso, nosotros tendríamos que tener ese cuidado para utilizar esta cláusula using.
tenemos que tener ese cuidado. Y el otro punto es que el tipo de dato no me importa. Igual, vamos a lo otro. Si el gestor me lo permite, pues lo permite. Pero en Oracle, por ejemplo, este tipo de dato de este campo tendría que ser igual en ambas tablas. Entero en ambas tablas, parchar, pero tenemos que tener eso en cuenta. Entonces, ven, vamos a ver aquí. Voy a ejecutar esta consulta primero para que veamos el resultado. Vean que son 598 registros y esta otra consulta es equivalente a la que acabo de ejecutar y ven que me retorna siempre los 598 registros. Y además de eso, hice una reducción en el código. Ya no tengo todo esto, sino que lo hice a través de la cláusula using, en donde yo indico en la cláusula using por qué campo están unidas ambas tablas, que en ese caso el campo debe llamarse igual, porque yo estoy diciendo que el campo se llama address ID en ambas tablas. Si no existe ese campo en una tabla, pues me va a lanzar error, en ese caso, la consulta. Eso es otro elemento que tenemos que tener en cuenta con la cláusula using para el inner join. Otro elemento, hay algo también que se conoce como natural join. Y el natural join lo que hace es similar al inner join. La única diferencia es que nosotros no indicamos por qué campo están relacionadas ambas tablas. Y la consulta en este caso sería similar a esta. Vamos a ver acá. Yo tengo que eliminar esto. Y acá tengo que colocar esto de acá. Eso sería el natural join. ¿Qué hace el natural join? Es lo mismo que el inner join. La diferencia es que acá vean que yo no coloco ninguna cláusula on. Entonces, ¿qué hace el gestor? Él determina por qué campo están relacionadas ambas tablas, customer y address, y en ese caso tenemos que tener en cuenta que el nombre de ese campo por el que están relacionadas ambas tablas debe ser el mismo nombre y además el tipo de dato debe ser el mismo. Tenemos que tener esos cuidados. Ahora, si yo ejecuto esto, particularidad. En ese caso, yo tengo datos, o sea, tengo exitosa la consulta, pero no me retorna datos. Entonces acá, igualmente, para efectos de ejemplo, les voy a mostrar esta misma consulta con otras tablas, obviamente, pero en Oracle, porque acá no nos funciona en SQL Server, en MySQL, perdón. Entonces aquí vamos nosotros a utilizar ese natural join y vamos a unir siempre la tabla de departments con location. Y si yo ejecuto esto, vamos a ver aquí, departments, aquí me faltó la palabra join, natural join. Ejecuto y ven, aquí sí me funciona. ¿Y qué me une esto? Vean que acá, a diferencia del full join, vean que el full join me retornaba 8 registros. Acá el natural join es como un inner join, pero con la cláusula on, porque solo me retorna lo común entre ambas tablas. Entonces, esas son distintas formas de utilizar uniones, con la salvedad, jóvenes, que el full join y el natural join, con la cláusula, aquí en este caso, natural join, nosotros tenemos que tener en cuenta que no todos los gestores lo pueden permitir. Entonces, si no lo permiten, el natural join lo utilizo como un inner join. Son elementos que tendríamos que tener en cuenta para hacer estas uniones a través de consultas. Preguntas, jóvenes, algo que adicional, algo que no haya quedado claro en base a la explicación. Subir este script al campo, ¿verdad? Sí, yo lo voy a subir. Ya voy a actualizarlo todo esto
voy a actualizar, o sea, voy a subirles esto, que obviamente ustedes esta base de datos no la tienen porque está para Oracle, pero para que puedan estudiar, y voy a subirles todo esto también que tenemos aquí, todas estas consultas. Yo lo voy a subir hoy, el día de hoy, porque ya terminamos esto de uniones. ¿Algo más? Ok. Con esto, jóvenes, hemos visto el mundo de uniones entre tablas o uniones entre conjuntos, por así decirlo, porque cada tabla se puede interpretar como un conjunto a nivel matemático, y vimos cómo hacer todas esas distintas consultas. Entonces, acá lo que vamos a continuar la otra semana es siempre con estos temas de consultas, pero agregando más elementos. Entonces ya para la próxima semana nos toca ver algunas funciones de agrupación, funciones que nosotros podemos utilizar, así como el count, que ya vimos al menos esta del count, pero hay otras funciones que podemos utilizar. Vamos a ver temas de subconsultas y vamos a ver la parte también que les decía que hacía falta de creación de vistas. Entonces, todavía tenemos bastantes cosas por ver, pero para efectos del proyecto, ustedes ya tienen más del 90% para poder trabajar, porque para efectos del proyecto, lo único que hace falta es ver subconsultas y vistas, que en realidad en las subconsultas, pues solamente es que ustedes obtengan datos a través de una consulta, pero en lugar de utilizar un inner join, por ejemplo, utilizar una subconsulta. O sea, eso es la idea.